en estas videoconferencias que ya están haciendo costumbre. Esperemos que podamos llamarle saga. El punto aquí es de que estamos muy agradecidos y además apenados de la situación de la semana pasada, pero como ustedes saben, por causa de fuerza mayor, tuvimos que salirnos del sistema, no podíamos retomar internet y pues también tuvimos algunas complicaciones de tomar las medidas y los protocolos de seguridad en edificios y en calles. Entonces decidimos postergar esta plática que consideramos va a ser muy interesante y pues les damos las gracias por acompañarnos. En beneficio de las personas que estamos aquí puntuales, me gustaría dar entrada a nuestra videoconferencia, ¿sí? Cuyo título es El Protocolo de Seguridad Sanitaria de las Empresas. Vamos a ver lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para la reapertura de la actividad comercial. A nombre de la mesa directiva de AMFEC, obviamente de AMFEC y su servidor, les damos una cordial bienvenida y pues aprovechamos para comentarles, nada más como preámbulo, que estamos trabajando varias comisiones dentro del AMFEC. Son 4 comisiones las que están con nosotros. Es la Comisión de Relaciones Industriales, que es precisamente la que ahorita van a poner los miembros, pero también tenemos otras 3 comisiones más, que es la Comisión de Mercado, la Comisión Técnica y la Comisión de Comunicación. Entonces, los exhortamos para que nos acompañen. Es un esfuerzo muy interesante y donde todas las empresas unidas trabajamos en pos de la industria. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa de nuevo por el tener que haber movido la fecha de nuestra junta, pero espero que valga la pena para ustedes. Me gustaría darles introducción y presentación precisamente a 2 buenos amigos, consultores, de mucha experiencia en su ramo, además de que tienen también la experiencia de trabajar en áreas de celulosa y papel y en cartón corrugado. En particular, ya platicamos con Ricardo Sales, un buen amigo, ya lo conocen, y además conocen su currículum, pero me gustaría hacer énfasis en alguien Cuando que tú quieras hablar. Adelante, tú Ricardo. aquí. Y si yo quiero permanecer aquí en el cuadrito, le pico aquí. Quisiera darle la entrada a Nicandro Gerardo Alarcón Belmont. Nicandro es licenciado en Derecho, egresado en la Facultad de Derecho de la UNAM, especialidad en Derecho del Trabajo, también de la Universidad Panamericana, una especialidad. Es socio fundador y director de Alarcón Belmont, especialistas en Derecho del Trabajo de nuevo. Tiene ya más de 40 años de experiencia en Derechos del Trabajo, así como también servidor público en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, trabajando o moviendo o consultando asuntos individuales y colectivos de trabajo y asesorando empresas en el sector público y privado. Entre sus actividades importantes se encuentra el desarrollo y ejecución de la estrategia para mejorar la administración del litigio laboral, reestructurando el área laboral de la gerencia jurídica de Pemex. También en Pemex, Refinación participó en el desarrollo de una estructura administrativa en las ramas laborales. En Televisa también participó en varios conceptos y áreas como presidente de la cuantía, por la cuantía, tales como el juicio promovido con Marcelo Bielsa y contra el Club de Fútbol América. También Televisa participó en el desarrollo y ejecución de la estrategia para la creación de empresas, como es la Televisa Corporativo. Desarrolló y ejecutó una nueva estrategia en relaciones colectivas de trabajo entre los agentes aduanales adscritos a la Administración de Aduana Interior de México y el Sindicato de Estibadores. Actualmente es asesor y consultor en materia laboral de empresas enfocado principalmente en aspectos de productividad. Entonces, Nico, te doy la bienvenida. Te paso también el control de la pantalla. Nico, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, por acompañarnos. Pues bien, como nos comentaba Sergio, vamos a tener esta plática en donde nos vamos a enfocar en tratar de explicar el lineamiento que se le ha publicado en el diario oficial del 29 de mayo, de una manera que estemos descifrando el nudo que viene hecho el propio acuerdo. Voy a proyectar en la pantalla una presentación y vamos a ir platicando sobre el particular.
Ok. Como decíamos, partimos del lineamiento para la reapertura de las actividades económicas, enfocados en el llenado del registro para la autoevaluación y del protocolo de seguridad sanitaria de las empresas. Primero, el acuerdo. El acuerdo es de 29 de mayo de 2020 y está emitido por 3 autoridades: Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Secretaría de Economía. El acuerdo establece lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. A partir de la entrada en vigor del acuerdo, no es necesaria la obtención de permisos previos para reiniciar o continuar operaciones. Este punto es importante porque muchas empresas siguen pensando en la necesidad de una autorización. El propio acuerdo dice que a partir de la entrada en vigor ya no es necesaria la autorización, pues cambia la mecánica. Nos vamos a meter, ya lo vamos a ver adelante, en un esquema en donde serán nuestras características como empresa y el color del semáforo lo que nos digan qué hacemos o qué no podemos hacer. El cumplimiento del acuerdo debe ser validado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en actividades esenciales. El resto de los centros de trabajo lo podrán hacer de forma voluntaria para obtener el distintivo IMSS, pero todos los centros de trabajo realicen actividades esenciales o no esenciales, pueden ser objeto de comprobación del cumplimiento de los lineamientos que establece el acuerdo por parte de 3 autoridades, como dijimos, que son las emisoras: Secretaría de Salud, Secretaría de Economía y Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ámbito de aplicación. El acuerdo es de aplicación general en todos los centros de trabajo del país. No podemos eludir esta obligación. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es identificar y aplicar medidas para el retorno segura, escalonada y responsable. En ese sentido, la obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumplimiento de las medidas establecidas en los lineamientos, por lo que, en caso de ser inspeccionadas por la autoridad federal competente, léase Salud, Economía o Trabajo, deben demostrar que cumplen con dichas medidas. Aquí hago una pausa, no nos confundamos. Una cosa es el cumplimiento de las medidas a través de ciertas acciones que tenemos que preparar para ser objeto de supervisiones o de inspecciones por parte de las 3 autoridades emisoras que ya mencionamos. Y otra cosa es la validación obligatoria o voluntaria ante el IMSS, dependiendo de la actividad esencial o no esencial. Tendremos que entender esta diferencia porque gran parte de la confusión viene precisamente porque se confunden ambas acciones. Las empresas, de acuerdo al lineamiento, tienen que hacer un protocolo, es decir, una norma específica para cada empresa, para cada centro de trabajo, que contenga una descripción de sus características y que establezca las reglas que se deben observar para el desarrollo de las actividades en el marco de la pandemia y después de esta, tal como lo establece el lineamiento.
Es importante entender esto porque el protocolo no nos lo están pidiendo nada más para enfrentar la pandemia, para tener medidas de seguridad en la pandemia. Nos lo está exigiendo el Estado mexicano como una forma, ellos le llaman nueva normalidad, a mí no me gusta el término, porque nada tiene de normal, pero se trata de una regla para enfrentar la nueva realidad que vamos a vivir a partir de que el virus existe y después de este acuerdo no tiene una temporalidad, se expide con carácter definitivo. Como todas las normas podrá ser modificada, pero las reglas que contiene deben ser cumplidas de manera permanente como una nueva forma de vida. Pasamos al siguiente punto, que es la elaboración del protocolo. Y primero tendremos que decir lo siguiente: el protocolo debe ser elaborado por un responsable designado en caso de microempresas o por la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene con la participación de la Comisión Mixta de Capacitación en el caso de pequeñas, medianas o grandes empresas. Es importante este punto porque no se trata de que lo haga el que sea. Tiene que estar validado por estas comisiones y en las actas donde se establece esta tarea, donde se constituye la comisión, las comisiones y se hacen cargo de elaboración del protocolo, tenemos que establecer quiénes la integran y cuáles son las funciones. Y estos son documentos que debemos exhibir en caso de que haya una inspección. En la elaboración del protocolo se deben aplicar las disposiciones contenidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este lineamiento no se mete con esas cosas, esa norma ya está dada y nos remite a este reglamento. De igual forma, nos remite a la norma oficial 19 de la Secretaría de Trabajo, referida a la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, a la norma 30 también de la Secretaría de Trabajo sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y a la norma 35 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer para elaborar nuestro protocolo es una tarea de autoclasificación. Para que los centros de trabajo puedan identificar las medidas obligatorias que debe contener el protocolo y aplicar para el retorno o para la continuidad de sus labores, se deben autoclasificar tomando en cuenta 4 referentes. Primero, el tipo de actividad. Esto es, si es esencial o no esencial. En este acuerdo ya se enlista un número muchísimo mayor. Viene ahí una tabla donde amplía como actividades esenciales, muchas que en un principio no considero. Hoy mismo sabemos que la clasificación de actividades esenciales es deficiente porque hay muchas empresas que son parte de la cadena de suministro de actividades esenciales, pero que ellas en lo particular, como en el caso de la industria papelera, de la industria del cartón, etcétera, muchas industrias conexas que no están consideradas como esenciales, pero que sí lo son. De todas maneras, sabemos que este tema ya no requiere autorización. Sin embargo, será conveniente que para acreditar que formamos parte de una cadena de producción o de suministro relacionada con actividades esenciales, contemos con los contratos escritos que nos hacen acreditar de manera objetiva esa pertenencia a esa actividad esencial. El siguiente referente es el tamaño del centro de trabajo. El acuerdo clasifica entre micro, pequeñas, medianas o grandes empresas.
el sector, que puede ser comercio, industria o servicios, y el número de trabajadores. Estos referentes los tenemos que identificar. En el lineamiento, en el acuerdo que establece el lineamiento, viene la clasificación específica. No vamos a perder tiempo ahorita en eso, porque es un tema muy amplio, pero lo podemos consultar en el propio lineamiento. Igual también lo que se entiende por comercio, por industrias o por servicio. Y obviamente el número de trabajadores, que en el caso concreto está relacionado con el tamaño de la empresa. Luego, el siguiente referente son las características del centro de trabajo. Respecto de las personas, trabajadores, proveedores, clientes, visitantes, de los bienes, espacios físicos, equipo, maquinaria, etcétera, y de los procesos administrativos de producción, de almacenamiento, de mercadotecnia, etcétera. El siguiente referente es el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo. Aquí es donde cambia la mecánica. Antes, si no eras esencial, no chambeabas. Hoy, todo depende del color del semáforo. Y el lineamiento dice cuáles son las actividades que se pueden hacer o no se pueden hacer en cada uno de los colores de este semáforo. Por tanto, nuestra tarea consiste en identificar qué tipo de empresa somos de acuerdo a nuestra actividad, tamaño y características y contrastarlas con el nivel de alerta sanitaria del lugar en donde se encuentra la empresa. Esto implica que no se trata de un protocolo rígido, sino que se trata de un protocolo flexible, pues con independencia del tipo de empresa que seamos, tenemos que considerar el nivel de alerta sanitaria para saber qué podemos hacer o qué debemos dejar de hacer. Nuestro protocolo debe tener contenidos obligatorios, cualquiera que sea el tamaño de nuestra empresa. Estos contenidos no tienen que ver con ninguna característica, son a fuerza obligatorios para todos. Los contenidos obligatorios se refieren por rubros. Lo identificamos. El primero es promoción. Debemos incluir la orientación, capacitación y organización de las personas empleadoras y trabajadoras para prevenir y controlar la propagación del coronavirus en sus hogares y de manera muy importante en eventos sociales y durante los trayectos de transporte público o privado que proporciona la empresa. El alcance del acuerdo de lineamiento respecto de la promoción de la salud es muy amplio y no se circunscribe al centro de trabajo. El acuerdo contiene un listado de estas acciones. Protección a la salud. Vimos promoción a la salud, ahora protección a la salud. Y abarca estos rubros. El famoso quédate en casa. Tenemos ya reglas muy claras sobre el particular, el acuerdo las reitera, sobre qué tenemos que hacer cuando presentamos síntomas de enfermedades respiratorias que pueden ser asociadas con el COVID-19. Entonces, quedarse en casa, solicitar asistencia médica y, en su caso, incapacidad digital. Este tema es importante. Hay gente que se niega, hay trabajadores que se niegan a asistir al seguro social porque como no es una enfermedad profesional, obviamente
el subsidio que reciben es menor al salario que habitualmente cobran en la empresa. Entonces, no quieren ir. Es obligatorio. Este punto no tiene vuelta de hoja. Incluso puede ser objeto de una rescisión justificada de la relación de trabajo el que el trabajador se niegue a someterse a todo este rubro, a quedarse en su casa, a solicitar la asistencia médica y desde luego a tramitar su incapacidad. El siguiente punto es, el siguiente rubro es la sana distancia en el centro de trabajo. La modificación de hábitos para favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas, la disminución de la frecuencia de encuentros, incluyendo la adecuación de espacios y áreas de trabajo para reducir la densidad humana en ambientes intramuros y extramuros durante los niveles máximo, alto y medio. Aquí tenemos que decir que este es otro contenido del protocolo y que esto lo tiene que incluir. Ya el lineamiento tiene una descripción específica de lo que debemos hacer en este sentido. Continuando con el rubro de protección a la salud, está el control de ingreso y egreso. Tenemos que tener controles de ingreso y egreso, establecerlos en nuestro protocolo, de las personas y de los bienes, o sea, de las cosas. Muchas veces tenemos un control de los ingresos y ya no tenemos control de los egresos de las personas ni de las cosas. Debemos tenerlo, debemos establecer una bitácora donde se conste. No nos va a creer el inspector si le juramos por nuestra Santa Madre que sí estamos tomando temperatura, que sí estamos dando gel, que sí estamos cuidando que la gente que tiene algún síntoma no entre al centro de trabajo, o que la que yo entró y se detecte algo que lo asocie con el padecimiento sea retirado. Todo esto tiene que constar en bitácoras, porque eso es lo que nos va a pedir la autoridad. Los centros de trabajo deben establecer medidas de prevención de contagio en las empresas para reducir el riesgo y para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Es reiterativo de lo anterior. El acuerdo tiene muchas cosas que se repiten y eso también genera confusión. El siguiente rubro es el uso de equipo de protección personal. Es decir, está obligada la empresa a dar equipo de protección personal a los trabajadores que permita minimizar el riesgo de infección en trabajadoras, en las personas trabajadoras en el desempeño de sus actividades y también en los visitantes, ya lo van a ver en su momento. Otro rubro es vigilancia y supervisión. Nuestro protocolo debe tener un apartado de vigilancia y supervisión, que son las acciones para constatar la correcta implementación de todas las medidas en las empresas, las cuales serán responsabilidad, aquí habla del comité, obviamente es de las comisiones, de la Comisión Mixta de Seguridad, con la participación de la de capacitación, o de la persona designada para estas tareas. El siguiente rubro son las medidas de protección para la población vulnerable. Rubro obligatorio. Nuestro protocolo tiene que tener esto. Los centros de trabajo ubicados en una región considerada de riesgo alto y medio, es decir, cuando el semáforo está en naranja o amarillo, deben implementar medidas diferenciadas que permitan disminuir el riesgo de la población en situación de vulnerabilidad, así como contrarrestar las posibles afectaciones a los centros de trabajo y del personal. El personal vulnerable, que es personal que es mayor de 60 años
o que tiene algún padecimiento, diabetes, hipertensión y los que nos han dicho todos los días por los medios de comunicación, tienen que tener un tratamiento especial. Las reglas específicas nos las señala el acuerdo. Asimismo, se deben considerar suspender o flexibilizar la asistencia a los centros de trabajo de personas trabajadoras que conviven en su hogar o tienen a su cargo el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores y personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque considera a quienes no son población vulnerable, pero que tienen contacto directo con población vulnerable para efecto de que se flexibilicen sus horarios, su asistencia, etcétera, etcétera. Las personas trabajadoras con diabetes, hipertensión y cardiopatías deberán acudir a su médico para la revisión, al menos cada 3 meses. También está esta nueva obligación. El protocolo debe contener la obligación de que tengamos detectado quiénes tienen este tipo de padecimientos y notificarle al trabajador la constancia de que se le notifica que tiene que acudir a los servicios de salud a revisión al menos cada 3 meses. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son aquellas que, debido a determinadas condiciones o características de salud, son más propensas a desarrollar una complicación o morir por COVID. Por ejemplo, que hay ejemplos, embarazadas o lactando, obesos, adultos mayores de 60, diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, discapacidades, gente que tiene trasplantes, enfermedades hepáticas o pulmonares, trastornos neurológicos o del neurodesarrollo, por ejemplo, epilepsia, gente que ha tenido accidentes vasculares, distrofias musculares, lesión de médula espinal, etc. Entonces, tenemos que identificar muy bien a nuestra población vulnerable porque tenemos que contar con medidas específicas en nuestro protocolo. Se recomienda que antes del regreso o dentro del primer mes de haber regresado al trabajo, se otorguen facilidades para que este grupo vulnerable acuda a consulta con su médico familiar o médico de empresa para evaluar dietéticas de estilo de vida y farmacológicas. Ojo, si toda la población vulnerable antes de regresar a laborar o dentro del primer mes debe tener una revisión médica donde se abarquen estos aspectos y después cada 3 meses, como decía el acuerdo anterior. Otro rubro, medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral deben ser implementadas por centros de trabajo para su continuidad o regreso a labores. El correcto cumplimiento de las medidas será responsabilidad del patrón, para lo cual podrá auxiliarse de las comisiones o de la persona responsable. Además de la obligación de instrumentar las acciones incluidas en los presentes lineamientos, en general, y en el apartado que vemos de contenidos obligatorios, todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse obligatoriamente en la herramienta disponible para ello en la página nuevanormalidad.gov.mx. Es lo que decíamos, la gente de actividad esencial sí está obligada a hacer la autoevaluación del IMSS, porque a eso se requiere esta liga. Dicha herramienta será de uso voluntario para todos los centros de trabajo restantes, como ya lo habíamos dicho.
Las medidas de seguridad sanitaria están elaboradas de manera sencilla para que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan conocer cuáles son aplicables y con ello facilitar su cumplimiento. Esta es la parte más mentirosa del acuerdo. El acuerdo no se entiende y por eso nos ha costado tanto trabajo saber qué tenemos que hacer para dar cumplimiento al mismo. Como habíamos dicho, las medidas se agrupan en listas que constan en 4 columnas. La primera es la medida necesaria para retornar a las actividades. Y en las siguientes 3 columnas, el comité, más bien las comisiones o el responsable, podrá señalar si es una acción con la que ya se cumple. En caso contrario, deberá implementarse. Y finalmente, si la medida no aplica para el centro de trabajo. A su vez, las medidas están clasificadas en indispensables y recomendadas para posibilitar a las personas empleadoras una ponderación en el orden de su implementación acorde con las instrucciones de la autoridad federal. Los centros de trabajo considerarán que las medidas deberán ser implementadas en su totalidad y que de ninguna manera esta clasificación tiene por objeto establecer jerarquías rígidas sobre su importancia. O sea, todas las que nos apliquen se van a implementar. Los centros de trabajo deben considerar que la autoridad podrá fiscalizar y en su caso validar el correcto cumplimiento de las medidas, por lo que los ejercicios de autoevaluación servirán exclusivamente para facilitar el retorno o la continuidad de labores. En este sentido, el cumplimiento efectivo de las medidas será factor determinante en el momento de la fiscalización realizada por las autoridades. Es lo que comentábamos al principio. La autoridad te va a ir a inspeccionar y si no tienes tu protocolo y no tienes estas tablitas que está señalando esta parte del acuerdo, que ahorita vamos a referirnos a ellas, pues no vas a tener forma de cumplir y obviamente va a ser objeto de sanciones. Puede ser desde clausuras hasta sanciones de tipo económico. Los indicadores. El acuerdo contiene tablas, como dijimos, que de acuerdo a nuestra autoclasificación debemos incluir en el protocolo y que nos indican el tipo de medidas que debemos observar. Las tablas están diseñadas para micro y pequeñas, medianas y grandes empresas. Los indicadores que contienen estas tablas están hechas en forma general para los 4 tipos de empresas. Para las micro, pequeñas y medianas se establece una tabla de planeación y vigilancia cuyos contenidos se refieren a quién elabora el protocolo y es responsable de su cumplimiento, medidas de ingeniería o estructurales que se refieren a las características del inmueble, sus instalaciones administrativas, operativas, sanitarias. Medidas administrativas u organizacionales respecto de cómo debemos reorganizarnos para operar administrativa y operativamente. De equipo de protección personal sobre el equipo de protección para la salud y de protección industrial. Información y capacitación para determinar los aspectos en los que las empresas requieren capacitación y llevarla a cabo. De promoción a la salud, prevenir y controlar la propagación del coronavirus causante del COVID-19. Estos indicadores son igual para las grandes empresas, quienes adicionalmente deben tener
indicadores relativos a sistemas de gestión, que se refiere a contingencias sanitarias y que incluye tareas de identificación, evaluación y respuesta. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte que aparentemente parece confusa y que lo único que hace es decirnos qué tareas tenemos que hacer. Lo voy a tratar de explicar de una manera muy sencillita. Tenemos, por una parte, que hacer un protocolo. Ese es un documento aparte y trae una guía de alineamiento. Aparte del protocolo, tenemos que llenar las tablas que, de acuerdo a nuestra autoclasificación, tiene el acuerdo, el lineamiento. Aparte, tenemos que llenar las tablas de autoverificación del IMSS, que deben ser correlativas, aunque tienen una forma diferente, sus contenidos son equivalentes a los que establece el acuerdo, el lineamiento. Y finalmente, tenemos que contar con la documentación de soporte, de quién es el responsable, de quién verifica y de todas las tareas que, de acuerdo al semáforo rojo, podamos hacer, o al semáforo del color que sea, o tengamos que dejar de hacer. Entonces, lo que yo he visto es que la confusión surge en el siguiente sentido. Mucha gente dice, yo no voy a llenar la de autoevaluación del IMSS porque pues es bajo protesta decir verdad y me meto en una bola de problemas. La del IMSS, si somos esenciales, es a fuerza. Pero, de todas maneras, tenemos que llenar otras tablas que vienen en el lineamiento. Esas las tenemos que hacer. Si no las tenemos, ahorita vamos a poner en pantalla una guía sencillita. Si no las tenemos, nos van a multar o nos van a clausurar. Entonces tenemos que ponernos la pila con eso. Vamos a poner la de Word. Ok. La tabla número 5. En el lineamiento viene un formato, como decíamos, y ahorita vamos a ver las tablas. Algunas, no nos vamos a dedicar a ver todas. Pero aquí, esta propia tabla 5 nos dice el tamaño de la empresa, micro y pequeñas. ¿Cuáles son el tipo de medidas? Tienes necesariamente 15 indispensables y corresponden a los números de pregunta. Estas preguntas vienen en el lineamiento. Estas 15 que son obligatorias para todas las empresas. Ahora, en el caso de las micro y pequeñas, hay 40 medidas recomendadas. También viene la tabla. Y tienen, obviamente, que son las preguntas restantes identificadas de acuerdo al modelo diseñado para las pequeñas o para las medianas empresas. Lo mismo pasa con las micro y pequeñas. Lo mismo pasa con las medianas, que tienen las mismas 15 indispensables, y son estas que aparecen aquí en esta tabla. Pero en este caso tienen 62 medidas recomendadas.
Y luego, para las grandes empresas tienen las mismas 15 indispensables y 72 recomendadas. Entonces, para no hacernos bolas, estas tablas que ahorita vamos a poner son de llenado obligatorio, porque es donde vamos a plasmar lo que dice nuestro protocolo, pero con las características específicas de la empresa que seamos, de acuerdo a nuestro tamaño. Si se fijan en la tabla anterior, decía cuáles son las indispensables, que son 15 y están identificadas por número. En este caso vamos a ver el caso de una micro o de una pequeña empresa, las tablas. Yo sé que en la asociación no tenemos microempresas, son de tamaños mayores, pero para efectos de simplicidad, vamos a ver esta tabla que viene en la acuerdo tenemos que llenar. Por ejemplo, la tabla dice aquí la medida número 1 es indispensable. La tenemos que hacer. Designar un comité o persona responsable. Ya vimos que es un contenido obligatorio del protocolo, pero eso lo tenemos que poner aquí. Aquí es, ya lo hice o no lo hice o no me aplica. Como es indispensable, nos aplica a todos. Esto es lo mismo para las medianas y para las grandes empresas, para todas. Estoy citando esta tabla de pequeñas para ubicarnos. Pero esto es una medida indispensable. La 1.1 es indispensable. Llevar a cabo la categorización del centro de trabajo, es decir, la autoevaluación. ¿Somos pequeña o gran, o de qué tamaño es nuestra empresa? Y eso se determina por el número de trabajadores. También hay una tabla, es variable. Vamos a irnos a la 4, por favor, la tabla. Esta tabla, que también viene en el lineamiento, dice, es el número de personas de acuerdo a la actividad. Microempresas, todas son de hasta 10 trabajadores. A nosotros ahorita aquí no nos ocupa mucho el tema porque entiendo que no tenemos microempresas, pero sí contratamos con microempresas. Y también somos responsables de verificar que tengan todos sus protocolos y sus validaciones correctas. Está mal ahí porque dicen 10 empresas y la verdad es que el criterio del número de trabajadores para determinar una microempresa no me parece correcto. Las pequeñas empresas son aquellas, si son de comercio, de 11 a 30 trabajadores. Y si son de industria y servicios, de 11 a 50. Luego, las medianas, de comercio de 31 a 100, servicios 51 a 100, industria de 51 a 250. Las grandes, servicio y comercio de 101, desde 101, o sea, de 101 en adelante, y de industria de 251 en adelante. Es arbitrario, pero es un referente. Entonces, nos vamos a regresar a la tabla que estábamos, donde dice, llevar a cabo la categorización del centro de trabajo. Ese es un factor. Acuérdense que hay otros factores para identificarnos. Si somos actividad esencial o no somos actividad esenciales, es el otro. Y las características propias del centro de trabajo respecto a las personas y a los bienes. Esto nos va dando la guía de cómo hacerlo, pero insisto, es distinto a lo del IMSS y es distinto
al protocolo. Entonces, tenemos aquí, continuando con el ejercicio, la 1.2 es indispensable. Se cerciora que las estrategias generales de control son correctamente implementadas. Si decimos que vamos a tomar la temperatura y que vamos a tener gel y todo ese tipo de cuestiones, tenemos que contar con una bitácora que establezca que entró el trabajador, que se le tomó la temperatura, cuál era su temperatura, y sobre todo en aquellos casos en donde le negamos el acceso a alguien, porque tiene una temperatura que puede constituir fiebre y que por tanto puede ser asociada con el padecimiento. No le vamos a dejar entrar y lo tenemos que documentar, porque si no van a decir que corrimos al trabajador o no vamos a poder probar que no le permitimos el ingreso y que lo remitimos al médico para que se hiciera el estudio al cual está obligado. Hay estados en la República que ya están considerando sancionar de tipo penal a la gente que se rehúsa a tomar las medidas para evitar contagios. Y aquí, ¿qué tenemos que poner? Pues que sí nos aplica, pues sí, sí nos aplica, ¿no? Que ya la tenemos, que no aplica, ok. Vámonos a unas más abajo donde están las no indispensables. Estas son medidas de ingeniería o estructurales. Si se dan cuenta, nosotros aquí ya no vemos el rubro de, porque estamos hablando de una microempresa, ya no vemos el rubro de indispensable. Dice, cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal. En caso de que cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios para el ingreso y salida del personal. En el protocolo diremos, oye, sí tenemos puerta de ingreso y puerta de salida, puerta de ingreso de personas y puerta de salida de personas, o puerta de ingreso y salida de bienes, como esté la empresa. Entonces, aquí tenemos que ver cuál es nuestra situación y en todo caso decir, si no tuviéramos esos dos, ese doble, un acceso independiente y una salida independiente, pues que la tarea en el protocolo era poner la barrera para delimitar una barrera con algún elemento plástico o metálico y saber si aplica. Anotaríamos que sí aplica. Este ejercicio pues, lo podemos hacer tan largo como queramos, pero a mí lo que más me interesa es que nos demos cuenta cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Y que todo esté enlazado y que no es lo mismo. Leyendo el protocolo, autoclasificar, haré mi protocolo de acuerdo al lineamiento. En la página de la liga que citamos hace rato, viene un instructivo de cómo elaborar el protocolo. Pero esa es una cosa. Los contenidos que debe tener el protocolo son los que dice el lineamiento. Luego, tenemos que hacer estas tablas, porque aquí consta las medidas que se nos aplican o que no se nos aplican. Luego, debemos tener la autoevaluación del IMSS. Para mí es súper recomendable tenerla, porque también tenemos en ambas tablas la oportunidad de checar y de comprometernos, de ponernos tiempo para el cumplimiento de las medidas. Esta es la tabla de autoevaluación del IMSS. Y aquí tiene otro formato. Pero se refiere a lo mismo y son dos tablas diferentes. Esto también lo tenemos que llenar.
evidentemente de acuerdo a las características que tenemos. Por ejemplo, en el caso de esta tabla, que es de medidas de ingeniería o estructurales, el centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal. En caso de que se cuente con un solo acceso, este se divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal, que es lo mismo que dice la otra tabla. Pero aquí nos ponen que pongamos sí o no. Y luego nos pone el nivel de contacto entre trabajadores. Y aquí tiene, ya señalaremos cuál es el nuestro. Y el riesgo de contagio. Esto ya tiene que ser, esta tabla sí es de autoevaluación. ¿Por qué? Porque tiene puntaje. En la parte, en la última columna, que está bajo el rubro de riesgo de contagio, dependiendo lo que nosotros hayamos contestado, aquí nos da un puntaje específico. Y al final nos pide que hagamos la sumatoria. Que hagamos la sumatoria para que sepamos qué somos. Riesgo de contagio muy alto, alto, medio o bajo. Ricardo, un favor, perdón que te interrumpa. Quería comentarle al auditorio que si no tenemos la oportunidad de contestar todas las preguntas, proseguiremos a través de correo para responderlas. Ya claro, tenemos ahorita ya unos minutitos para terminar, pero sí quería comentarles que no se preocupen, la presentación, no sé si nos puedes compartir, las haremos llegar, claro, obviamente, y además las preguntas que no podamos cumplir, pues igual las proseguiremos a través de correo, si me permites, Ricardo. Claro. Nico, no sé si esté bien, pero en fin, no sé si habrá tiempito para algunas preguntitas, tengo unas 2 o 3 planteadas, Nico. Adelante, por favor. Qué amable. Al auditorio igual, proseguiremos después del cierre de esta videoconferencia que es a las 12. Igual proseguiremos con el expositor por si hay alguna otra pregunta. Amablemente ya se ofrecieron a estar con nosotros. Muchas gracias, Nico. Ya te estoy involucrando. Igual comentarles que con toda libertad nos podremos quedar un poquito más para aquellos que tengan algunas preguntas adicionales o algún comentario que comentarle a todos los demás o sacarlo en todo esto. Bien, tenemos una pregunta, asumiendo que deseo hacer un registro voluntario y cumplo todos los puntos que son mandatorios, pero los referentes a la norma 35 que viene en esta última sección no, ¿qué tan factible es que den el visto bueno? A ver, a eso iba yo en esta parte final, la voy a cerrar. Le pegué. Te voy a decir por qué, porque la parte final del formato establece qué medidas sí satisfaces, cuáles no, y estas que no, en cuánto tiempo las vas a implementar. Entonces, no nada más lo vamos a hacer cuando tengamos 10 en todo. La tabla de autoevaluación es precisamente para saber dónde estamos. Entonces, mientras yo diga, me falta A, B o C cosa, por ejemplo, norma 35, que ahorita estamos en la época de las entrevistas, ¿no? ¿Ok? Si ya tengo yo las entrevistas o no las he terminado, pues yo pondré ahí, tengo entrevistado a tal porcentaje del personal y concluyo tal día. Entonces ya me dio un plazo. Si en ese momento llega el inspector, yo ya le cumplo con la validación correcta. ¿Por qué? Porque no ha vencido mi plazo. Ahora, si ya pasó el plazo que yo me puse y no lo hice, pues entonces sí me van a sancionar. Entonces, el formato del IMSS, que es para la validación, ese formato sí es importante que pongamos ahí qué nos falta. No es necesario que estemos al 100 en todo. No, bien importante. Sino que digamos, me falta esto
y voy a poner un plazo para hacerlo. En algunos casos tenemos plazos legales. Por ejemplo, norma 35, en octubre viene el siguiente punto, pero ya será de acuerdo a que topes un término legal ya establecido con anterioridad o que no exista y tú te pongas un término razonable. Entendido. Una pregunta dice, somos una empresa convertidora de cartón. ¿Es necesario hacer el registro ante el IMSS, aun y cuando tenemos el cumplimiento de todos los puntos indispensables que mencionan en la tabla de lineamientos de seguridad sanitaria? A ver, si son esencial, acuérdense que hemos jugado con lo esencial o no esencial. Y si ya nos metimos al cajón de esencial, es a fuerza que lo hagamos, que nos validemos ante el IMSS. A fuerza. Claro. No, porque con esa jugamos. Seguimos operando porque realmente somos parte de una cadena productiva. Y si nos metimos en el cajón de esenciales, tenemos que obligatoriamente validarnos. Y el IMSS, el formato del IMSS tiene ese esquema de puntuación, se refiere a lo mismo que las otras tablas, pero al final dice qué medidas falta que cumpla, cuándo las voy a cumplir y quién es el responsable. Entendido. En el caso de una inspección, ¿qué ocurre con las medidas recomendadas en caso de no comprobar su cumplimiento? Las recomendadas, evidentemente, no te pueden meter un baile. Fíjense que las recomendadas van en muchos sentidos, tampoco están bien estructuradas, pero hay medidas de ingeniería, por ejemplo. Te piden un metro y medio entre trabajadores. En ocasiones, pues, tendrías que desinstalar máquinas y ponerlas para que el operador tenga la distancia, ¿no? Claro. En generales ya son medidas que se tomaron por seguridad industrial. En caso de que no podamos cumplir alguna de las que no son esenciales, es importante tener la justificación, no por esto. Pero yo hice esto, donde sí, invariablemente me van a sancionar, es con las indispensables. Perfecto. Nosotros como empresa podríamos tener algún problema o sanción si algún empleado se contagia de COVID-19 y va al seguro, y si dijera que se contagió en la empresa. No de momento, siempre y cuando acreditemos que el contagio se dio en un marco en donde, a ver, primero no podemos saber si fue el contagio en la empresa o no. Sería la primera defensa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que al momento en que lo detectamos, pues como dice el protocolo, te vas al IMSS, te quedas en tu casa y ya estuvo. Ahora, lo demás es un problema probatorio. Pero suponiendo que se pudiera probar, que esa es la pregunta, no tenemos una responsabilidad porque es una situación que ya el IMSS dijo que no. Generales, si un patrón no toma las medidas y es un foco de contagio, es posible que el IMSS lo llegue a sancionar en ese sentido. Pero en términos generales, lo que ya dijo el IMSS es que esta enfermedad no es riesgo de trabajo. Fabuloso. Perfecto. Recién me informaron que necesitamos aplicar pruebas para detectar COVID-19 como obligatorio. ¿Es cierto? Ya últimamente. Hay un acuerdo del gobierno de la Ciudad de México que establece esa obligación. Sin embargo, es cuestionada su validez. ¿Por qué? Porque en esta pandemia hemos tenido un manejo muy desafortunado en muchas cosas por parte del gobierno. Y una de ellas, que generó ya mucha confusión, es que tenían el control de todo. Eres esencial, vete a la Secretaría de Economía y obtén tu autorización como empresa esencial. Si no, no puedes hacer nada. Con este acuerdo cambió. Con este acuerdo se fueron a la línea del semáforo. Y entonces ya no tienes por qué hacerlo de esa manera. Pero
este manejo del semáforo se lo delegaron a los estados sin tener facultades para delegar. Entonces es ilegal la delegación y por tanto las medidas que tomen, porque la única facultad para determinar esas medidas de acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Salud es la Secretaría de Salud. Claro. No el gobierno local ni la Secretaría de Salud local. Sí existe publicado, creo que es el 12 de junio, el acuerdo donde se establece que debe hacerse un porcentaje de pruebas, 5% del número de trabajadores. Es importante. Hoy una última pregunta por tiempo y mantenemos entonces el contacto con ustedes todavía. Sí. Por favor, los invito a estar ahorita con nosotros. Última pregunta dice, el número que da el Seguro Social como aprobación depende de que se cumplan todos los puntos de autoevaluación o bien tener los mandatorios en proceso y en proceso los otros. ¿Hay algún algoritmo de aprobación o es personal? No, es personal. Es personal. Sí, no se van a eso. No está tan sofisticado. Apenas si se van a dar tiempo de hacerlo. Aparte de sus sistemas, los que no están vinculados con recaudación, que son los que comparte con el SAT, no son tan buenos. Entonces, mucha gente se queja del esquema, porque te mandan al curso y después va la tabla y tú puedes pedirle al IMSS que te lo verifique, pues, si no eres esencial, si no, pues te lo tiene que verificar, pero resulta de la sumatoria que ellos tienen ahí mismo en su formato. Y en el otro caso de las medidas pendientes por cumplir, depende de si en el tiempo legal, en caso de que existiera, o en el tiempo que te pusiste, no lo cumpliste sin causa justificada. Y una última pregunta. Al ingresar nuestro algoritmo patronal, se llenan en automático nuestros datos y aparece en automático que la empresa es no esencial. ¿Aún así podemos considerarlo esencial? ¿Cómo seguimos el proceso? Yo vuelvo a lo mismo. Si ya tenemos, por ejemplo, hay empresas que ya fueron verificadas por la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, y pasaron la prueba vía inspección de ser actividades esenciales. No están enlazados el software de nadie, porque aparte la Secretaría de Trabajo hace la inspección y no lo sube a una plataforma. Sube a la plataforma de verificación de ellos mismos, pero no a una plataforma compartida con el gobierno. ¿Qué pasa? Que por un lado tienes ya libraste una inspección en donde era para verificar si eras actividad esencial, ya la libraste y en el IMSS apareces como no esencial. Entonces tendremos que diferenciar si el IMSS me tiene como no esencial y a mí me conviene, soy esencial o me conviene meterme en una cadena esencial, tendré que hacer la gestión ante el IMSS acompañando la documentación que tenga yo de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Economía o de los contratos que tenga celebrados como actividad esencial o con gente a la que le suministro siendo actividades esenciales, como en el caso de la industria de ustedes. Veo, rápido, les queda una pregunta o una confusión. ¿Cuál es la autoevaluación del IMSS? ¿Es la misma que pone el link de la nueva normalidad? Sí. Ok, perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de que un trabajador que se presentó en su clínica y no le dan incapacidad y de hecho lo mandan a trabajar, ¿ahí hay algo que hacer? Sí, hay algo que hacer porque ya ha habido casos de gente que va al IMSS. Te acabo de resolver uno ahorita. Una persona que le hicieron una prueba en la empresa, salió positiva, prueba no serológica de la de COVID directamente, salió positiva, la empresa la manda al IMSS, el IMSS la hace llenar un cuestionario y de acuerdo al cuestionario dice que no tiene COVID. Regresa el trabajador a la empresa y se quiere insertar. Pues no la dejamos entrar.
Y no la dejamos entrar por una razón, porque tenemos de acuerdo a este lineamiento la responsabilidad de evitar los contagios en el centro de trabajo. Y si tenemos documentado que el trabajador tiene COVID, por eso, aunque las pruebas no sean obligatorias, a veces es necesario hacerlas. No, por seguridad de la propia empresa. Porque tú no sabes en qué momento tienes un caso en donde tú no lo detectas porque es asintomático, el IMSS obviamente no lo detecta porque no tienen cómo, y lo regresa a trabajar. Va a ser un contagiadero. Y entonces, si te identifica de esa manera, tú vas a tener una serie de problemas. Las pruebas, yo creo que en la medida de lo que la bolsa aguante, hay que hacerlas. Y si hay que hacer algo con la gente que tiene el virus, sabemos nosotros que tiene el virus, darle la bronca al IMSS, no debe entrar a la empresa. Es una realidad, ok. Aquí, de hecho, me están comentando, la aplicación del 5% de pruebas al número de empleados que acabas de indicar es obligatoria. ¿Con qué frecuencia debe aplicarse? A ver, vuelvo a lo mismo. Esta medida la sacó el gobierno de la Ciudad de México. Si no estamos en la Ciudad de México, obviamente no aplica. Si estamos en la Ciudad de México, yo insisto, es inconstitucional que hayan delegado esas facultades a las autoridades locales, porque la Secretaría de Salud no tiene facultades para delegarlas. Entonces, sería un problema de litigio. Si a mí la Secretaría de Salud del Distrito Federal de la Ciudad de México o la de Salud o la de Trabajo de la Ciudad de México me dice, no has hecho las pruebas, yo le voy a decir, no estoy obligado. ¿Por qué? Porque tú no tienes facultades. Sería cosa de litigarlo. Yo insisto que lo que tenemos que aplicar aquí es sentido común y cuidar el centro de trabajo, cuidarnos nosotros. Si en un momento determinado la bolsa de la empresa lo permite, hagan pruebas. No importa lo que diga la autoridad. Y además, el porcentaje es mínimo. Porque como definieron no ayudar a la conservación del empleo, las pruebas, el costo de las pruebas se las están pasando al patrón. Esto lo debería dar por ley el IMSS. Y no lo están haciendo. O la Secretaría de Salud Federal, y no lo está haciendo. Entonces, le pasa el costo a las empresas. Pero, insisto, de manera ilegal, el gobierno federal no ha determinado obligatorio el que las pruebas se practiquen. De hecho, uno de los grandes problemas es que el subsecretario Gatell alega que las pruebas no tienen utilidad. Insisto, vayamos al sentido común. Vayamos al alcance económico. Pero sí hay una norma en la Ciudad de México que establece esa obligatoriedad. Perfecto, Nico. Y pues vamos a proseguir para aquellos que puedan acompañarnos un ratito más por cuestiones de tiempo y en agradecimiento a las personas que están y los tiempos que definimos para esta videoconferencia. Nico y a Ricardo por su apoyo. Les agradecemos mucho el estar aquí con nosotros. Tenemos claro que ustedes tienen muchas actividades y ahorita al final vamos a poner sus datos, tanto de ustedes que son socios, para que la gente los tenga para hacer cualquier consulta. Los exhorto, gracias Nico, gracias Ricardo. Al contrario. Los exhorto a que nos acompañen en nuestro portal ANFEC. Ahí van a encontrar mañana ya el video de esta presentación arriba de nuestro portal, así como también un área de contacto, nuestro contacto. Para cualquier pregunta que quieran dirigir adicional a nuestros socios consultores, lo hagan vía ese medio y nosotros se las haremos llegar a ellos. También quería dar las gracias, obviamente, a la Comisión de Relaciones Industriales que aparece en la pantalla y a nuestros patrocinadores por estar aquí con nosotros. Por cuestiones de tiempo, les damos las gracias y a nombre de la mesa directiva y servidor, los invitamos a presenciar una siguiente videoconferencia la semana que viene, martes a las 11. Están invitados a acompañarnos con todo el proceso. Obviamente estoy notando aquí también que hay 4 comisiones existentes: la Comisión de Comunicación, la Técnica y de Mercado además, así como la que están viendo Relaciones Industriales. Los invitamos a participar. Es
es una contribución a la industria muy fuerte y además es sumamente retroalimentante y genera un vínculo entre todos los que participan. También les comentamos que ya está nuestra guía de calidad disponible. La guía de calidad se puede adquirir impresa o se puede adquirir en formato ebook. Las indicaciones las tendrán por correo. Los invitamos a que la compren. Está ya actualizada la tercera edición y creo que está muy adecuada para todo lo que estamos haciendo. Entonces, Nico, Ricardo, nos mantenemos en línea. Gracias a todos ustedes. Damos por finalizada la videoconferencia formalmente, pero proseguimos con nuestros ponentes, expositores, sus consultores, para seguir con la plática y algunas otras preguntas más. Gracias, Nico, te doy la palabra. No, pues adelante, con las dudas que ustedes tengan. Perfecto. Aquí tenía una última. ¿Hay algún tipo de pruebas que se sugieran o en algún lugar donde se puedan tomar recomendaciones, o sea, que les puedan ustedes recomendar? Mira, hay dos tipos de pruebas básicamente, las serológicas y las de COVID. Las serológicas tienen un alcance determinado. Hay gente que dice vale, no vale. Y la comunidad científica se ha pronunciado sobre el particular. Y las otras, que son más caras, son efectivamente prueba directa sobre el virus específico. La serológica te dice, pues, tienes, no tienes, los grados de certeza de la prueba serológica pues son limitados. Sin embargo, yo recomiendo que si no les alcanza para la otra, para la de COVID, por lo menos las serológicas. Nosotros estamos tratando de conseguir proveedores a las empresas para que les puedan surtir pruebas serológicas y pruebas de COVID, porque también esa es una parte importante. Yo insisto, a diferencia de lo que ha sostenido el gobierno federal, el hacer pruebas ha dado resultado muy claramente en los países que tomaron la política de hacer pruebas. Ahora, aquí no es un problema nacional, aquí es un problema cada empresa. Si la economía lo permite, las recomendaciones hagan pruebas serológicas o de COVID, pero tenemos un respaldo para litigar en caso de que nos quieran sancionar o que nos quieran generar un tipo de responsabilidad, imputar responsabilidad en algún tema por el manejo que le demos a la salud, a la prevención de la salud. Entonces, ya después, si conseguimos datos, pues les pasamos el enlace con la gente que nosotros hemos visto que está cumpliendo con las normas, porque estamos también en contacto con gente de la UNAM que nos guía en este tipo de temas, ¿no? Para nosotros es muy importante que las empresas puedan verlo. De repente te topas con pruebas patito, serológicas o de COVID. Es cierto. Y lo importante pues, es que tengan acceso a este tipo de herramientas que, insisto, a nosotros particularmente, como abogados, nos es útil que las tengan. ¿Por qué? Porque si tienen algún conflicto contencioso con la autoridad y tenemos pruebas, es mucho más fácil sacarlos en paz y a salvo. De acuerdo, importantísimo. Oye, fíjate que veo que se repite una pregunta interesante. Es sobre el protocolo, si existe uno o cuál recomiendas, para el regreso de una persona positiva en COVID. Y en este caso, pues resulta que ya se curó. O sea, ¿cómo se le reingresa? ¿O se requiere también hacer otra prueba? Así es. Así es. El protocolo que se han seguido, protocolos que se iniciaron por parte de los particulares, es que después del término de 2 semanas, 14 días, hacen una prueba, una nueva prueba. Y si ya dan negativo, a los 2 días hacen otra de comprobación. Ok. Es la fórmula más segura que se ha experimentado hasta el momento. Y además de eso ha de estar, bueno, está avalada, vamos, pues, por cuestiones ya de procedimiento y proceso, ¿no? Básicamente de tipo médico no oficial. Okay. Porque, insisto, el problema que tenemos es que la Secretaría de Salud está en contra de las pruebas. Somos el país que menos pruebas ha hecho.
en todos los eventos, o sea, para detectar que hay, si para detectar no se hacen pruebas, menos se hacen para confirmar que la gente ya salió del periodo de contagio, que ya realmente está rehabilitada. Entonces, lo que los médicos dicen, yo me apoyo mucho en las versiones que da un científico mexicano que se llama Antonio Lascano, perdón, y este científico de clase mundial de la UNAM, lo que recomienda es hacer eso. Insisto, el manejo de la pandemia ha sido pésimo desde el punto de vista médico, ha sido un manejo más político. Esta semana hemos reportado, o sea, se han subreportado casos para darle paso al semáforo naranja, y que se pudiera celebrar el periodo extraordinario de sesiones del Congreso para aprobar las leyes del tratado del TEMEC. Entonces, se falsearon datos, se subreportaron para estar en los niveles que les permitieran aplicar el semáforo naranja. La realidad es que no es así. Hay datos objetivos de gente que también tienen esto y saben que se subreportaron los casos para poder poner semáforo naranja. Entonces, vuelvo con las pruebas. El problema es que la autoridad encargada de tener este control dijo pruebas no. Entonces tenemos que ir a protocolos médicos, científicos, no oficiales, pero sí válidos. Caramba, bueno, lo importante es que estamos conscientes de esto. Tengo otras dos preguntas más. Si el protocolo debe cumplir con las normas mexicanas, la norma NOM 19, Comisión de Seguridad e Higiene, la norma 030, que es prevención, que son temas puramente de seguridad e higiene industrial, ¿es necesario esa parte la desarrolle el jefe de seguridad? ¿No es un área de recursos humanos? ¿Quién debe ser ahí la apreciación? ¿Quién debe de generar o desarrollarla? A ver, las dos normas son aplicables y son aplicables porque establecen procedimientos. Son procedimientos que vamos a necesitar para hacer tanto el protocolo como su seguimiento y su comprobación. Entonces, no vamos a inventar el hilo negro. Ahí viene, hoy hay otros temas adicionales que son los relativos a la salud, que no tiene que ver necesariamente con seguridad industrial, pero sí con temas de salud. Los contenidos los establece el lineamiento, pero el propio acuerdo, aunque no lo dice en el texto, sí lo dicen los considerandos del acuerdo. Está tan mal hecho que no lo dice ya en el cuerpo obligatorio del acuerdo, lo dicen los considerandos, pero hace referencia al cumplimiento de las normas que se establecen, de los procedimientos que se establecen en estas normas oficiales mexicanas. Y básicamente se refiere a que sí, tenemos comisiones de seguridad e higiene, las usemos en este momento, porque ellos son los expertos en los centros de trabajo para manejar estos temas. Tendremos por ahí asesores en seguridad, ok, pero quien implementa las cosas en términos formales y también en términos materiales que nos están pidiendo, sea a través de las comisiones. Ok. También me preguntan, la inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto al cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitaria, ¿pueden versar en otras materias o solo suscribirse en lo que señala el protocolo? Solo deben suscribir, primero, únicamente deben versar sobre lo que dice la orden de inspección. Nada más. Técnicamente, si es para verificación del cumplimiento del acuerdo, del lineamiento al que nos hemos referido, esa sería la materia, todo el contenido del acuerdo. Pero las inspecciones solo se pueden practicar sobre lo que diga la orden de inspección. Y el acuerdo dice, venimos a verificar el cumplimiento de todas las normas establecidas en el lineamiento de 29 de octubre, en el acuerdo de mayo de 2020, se pueden meter con todo.
pero depende cómo redacten la orden. Si la orden de inspección no dice eso, solo nos vamos a constreñir a atender la inspección con los elementos que diga la orden. Claro. ¿No? Y desde luego, pues lo recomendable es atender la inspección. ¿Por qué? Porque es muy común decir, no la atiendo. Y no atender una inspección es meterse en camisa de 11 varas. Hay razones válidas para no atenderla. Por ejemplo, si viene mal el nombre de la empresa, si viene mal el domicilio. Ese tipo de cuestiones son muy sólidas, son muy evidentes. Y generalmente los inspectores reaccionan y ya no llevan a cabo la inspección. Regresan al siguiente día o a los 2 o 3 días. Ya no te la quitas. Pero hay que ver que lo primero que tenemos que hacer es atender la inspección. Y para eso nos sirve la elaboración del protocolo y el llenado de las tablas de lineamiento y de las tablas de verificación. Y desde luego, la elaboración de los documentos de soporte, las bitácoras de toma de temperatura, de ingreso, de salida, de personas y de cosas, las de recorrido de la comisión para verificar las diferentes medidas, que las distancias entre trabajadores sean las correctas. Por eso es la comisión, porque tiene que levantar actas de sus recorridos. Todo debe estar documentado. Sí. Oye, Nico, platicamos al principio sobre algunas empresas que para obviarse o para quitarse del problema de este llenado del protocolo, bueno, protocolo del llenado, pues lo que están decidiendo es no llenar, simplemente no presentarlos. Me imagino que enfrentar a la inspección en su momento y pues sacarla adelante, mucho por la cuestión de que no nos dieron el valor oficial de una empresa esencial, pero somos fuerte, bueno, somos definitivamente parte de la cadena de suministro de las esenciales. ¿Qué le recomendarías a esas empresas? ¿Qué les podría decir en caso, obviamente, de una inspección y de todo el proceso que se está armando el gobierno a través de hacer legítimo toda la información y validarla a través de este medio electrónico? Mira, yo lo que recomiendo es que lo hagan. O sea, valídense. Valídense porque vamos a vivir, ahora que se abran las juntas de conciliación y arbitraje, no sabemos qué cantidad de demandas. Sí. Y para defender las demandas necesitamos documentos. Nosotros no podemos llegar a la junta y decir, te lo juro por mi santísima madre que sí lo hice o que pasó esto. Y mira, lo mejor es tener las constancias de cumplimiento. Porque el acuerdo, aunque dice, tú no estás obligado a validarte si no eres esencial, te recomienda que te valides. Pero por otra parte dice, todas las medidas del acuerdo las tienes que cumplir. Y te voy a mandar inspectores, que insisto, pueden ser de la Secretaría de Economía, que pueden ser de la Secretaría de Salud, pueden ser de la Secretaría de Trabajo. Entonces, yo creo que es necesario, mi recomendación es háganlo. Háganlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ahí está la guía. Es compleja, está muy mal hecho el acuerdo, es muy confuso. La terminología no es diferenciadora y entonces todo el mundo se confunde. Pero yo insisto, las tareas son 4. 4 actividades. Es hacer el protocolo, llenar las tablas del acuerdo, las de validación del IMSS que están en la liga, y aparte, tener la documentación de soporte. Esas son las 4 tareas. Y no confundirnos. Ahora, hay cosas que pueden llegar a ser muy especializadas. Pues hay que apoyarnos en quien nos resuelva esa duda. Y no hablo nada más de abogados, a veces son puntos de ingeniería que pueden brincar y que pueden traer conflicto. Porque la Secretaría del Trabajo sí se llega a meter en esas cosas, ¿no? Entonces, tengamos que en cuenta lo que decíamos al principio. Estos documentos, independientemente de que son una carga y esto, pues es el primer paso hacia una forma de vida diferente, una forma de ser empresario y ser trabajador diferente.
a una forma de ser ciudadano diferente. Nos cambiaron todas las reglas y entonces ahora tenemos que vivir esta nueva realidad y esta nueva realidad la tenemos que enfrentar con el orden que nos propone. Aunque el documento esté mal hecho, si lo vemos en términos esenciales, no nos están pidiendo cosas que no podamos cumplir. Es cierto. Es cierto, es cierto. Lo mejor es hacerlo, porque aparte tampoco estoy obligado a lo imposible. Si me piden modificaciones de ingeniería que no puedo llevar a cabo, pues yo tengo un contrato de arrendamiento donde me prohíben que le meta la mano ahí al inmueble, ¿no? Claro, claro. Entonces ya veremos cómo resolvemos cada cosa. Ok, no puedo hacer esa medida porque tengo este impedimento legal, este impedimento contractual, pero sí puedo hacer otra cuestión que tenga un resultado equivalente. ¿Me explico? Entonces, esta parte son de las cosas que me hacen concluir que hay que hacerlo, que lo mejor es hacerlo, que lo mejor es desapanicarnos, ¿no? Y pues ayudarnos de los especialistas para que lo podamos hacer bien. Vale más tenerlo. Es recomendable ampliamente. Primero, por salud. Segundo, porque esta va a ser la nueva estructura de los negocios. Hay un tema que en este caso del llenado no toqué y en otras pláticas que hemos dado, el propio acuerdo se refiere a aspectos de productividad y nos da oportunidad de hacer, de acuerdo a lo que la bolsa nos permita hacer, pues un rediseño de modelos productivos, respecto de los cuales también nosotros tenemos ahí propuestas muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque ahorita las empresas, pues muchos han reducido el salario, obviamente algunas recortaron, muchas recortaron su plantilla de personal, y este es un momento para adecuarnos, es el momento correcto para que nuestros pagos vayan con una estructura diferente y no estamos pensando en esquemas defraudatorios, ¿no? Estamos pensando en sistemas innovadores que puedan ayudar a las empresas a consolidarse económicamente, porque ahorita solo vemos cargas. Por eso a mí, la parte importante del acuerdo es que dice, para mí, ya es una forma de vida porque no solo es para la pandemia, para después de la pandemia. Es cierto. Y porque toca aspectos de productividad. Por eso meten a la comisión mixta de capacitación y adiestramiento, que como bien decías hace rato, no nada más toca temas relativos a lo que implica la capacitación para el empleo, para evitar riesgos de trabajo, para lo que tú me digas, pero implica también el plantearnos, poner los pies en esta nueva realidad y tocar aspectos de productividad, aunque parece descabellado. Nosotros, Ricardo, yo lo vemos de una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque es el momento de ajustar costos y darles un perfil que podamos continuar de acuerdo a las características de la crisis que estamos empezando a vivir. Y que completamente de acuerdo, Nico. Oye, el que iba a llegar a la parte final para tocar algunos puntos de Seguro Social, comentaste algún otro más. ¿Te gustaría tal vez tocar algún punto final, algo donde crees tú que en tu presentación no te di oportunidad de extenderte? No, perdón, es un tema muy amplio y perdón, pero mira, no, en realidad hablamos de todo. Lo único que había que precisar es que las medidas no tenemos que tenerlas cumplidas para llenar las tablas. Exacto. ¿No? Porque esa es una de las cosas. No la voy a llenar? ¿Por qué? Porque no cumplo con todo. A ver, espérate. Las tablas te dan oportunidad de que te pongas un plazo. Es más, te exigen que digas que no tienes. Y que entonces te pongas un plazo para hacer eso que no tienes. Vale. Hay que enfocar correctamente el sentido del documento, porque la autoridad no te va a poder sancionar en una verificación si te faltaba A o B. Digo, también por tiempos. La publicidad
que se le debía dar a la norma 35 y la emisión del protocolo de la norma 35, pues ya tiene que estar hecha, ¿no? Porque hay un término legal. Pero pues lo podemos antefechar, pues ¿cuál es el problema? O sea, muchas cosas tienen solución, muchísimas. Y otras las podemos resolver. ¿No? Es decir, no me contradigo. Tienen solución porque si no están hechas y ya debían estar hechas, pues las hacemos y le ponemos la fecha que deberían tener. Y lo que todavía estemos en término que esté por cuestiones legales en un término determinado, no lo ponemos en esos términos. Y lo que no tenga un término legal, no lo ponemos en un término razonable. Entiendo. ¿No? Y el apoyo de los software, que también es muy importante, porque estamos acostumbrados a subutilizar los software. Entonces, cuando nos ponen estas chambas, pues tenemos un trabajal enorme, porque los software los usamos a veces como máquinas de escribir. Hay que parametrizarlos bien. Yo creo que es momento de atender a muchos aspectos de las estructuras operativas de las empresas. Y finalmente es lo que nos están pidiendo. Organízate, porque ya nada va a ser igual. Organízate, porque a partir de aquí tenemos que ir de otra forma. Pues creo que está muy claro. Señor Nico, te agradezco mucho. No sé si hay algo más que concluir, tal vez alguna conclusión. Ricardo, igual si es algún comentario. Si no, pues no sé si quieras cerrar un poco y explicar un poquito cuáles son tus actividades, Nico, Ricardo, para que la gente que me está preguntando que les dé tus datos, pues la van a recibir a través de este medio, ¿no? Y si quieran cerrar con alguna palabra, alguna situación, una presentación. Mira, te agradezco la oportunidad. Sí, mira, lo que nosotros hacemos básicamente es asesoría para la productividad, desde el punto de vista laboral. En México tenemos una práctica jurídica en materia laboral muy codiguera, poco preventiva, que privilegia mucho el litigio. Y nosotros creemos que esa parte es muy pobre. Y entonces nos hemos desde hace 20 años metido en el esquema de prestar servicios preventivos. Y la labor, si bien llevamos litigio, todo el rollo habitual, lo cargamos más hacia la parte de prevención, de reestructura, y participamos en este tipo de tareas apoyándonos en equipos interdisciplinarios, financieros, fiscalistas, ingenieros, para poder lograr que lo que dice la norma se vuelva práctica. Que generalmente el abogado laboral te avienta su rollo, te manda el formato o contesta el juicio, la lleva de una manera, pero no se queda en la empresa nada de eso. Y lo que nosotros pretendemos es dar valor agregado a las empresas. Es decir, que la intervención que nosotros tengamos no se queda a nivel discurso o de correo electrónico o de un formato. Procuramos que se actualice, que se ponga en el piso. De acuerdo. Y desde luego, viendo aspectos productivos, porque entendemos la productividad como de una forma distinta. La mayoría pensamos que la productividad es hacer más con menos, pero repartiendo entre los trabajadores una porción razonable del excedente que genera esa productividad. De otra manera, te acabas a los líderes, si no se reparte. Y otra, ese reparto lo hemos tratado tenemos algunos ejercicios ya hechos en donde para el empresario esa parte de productividad la podemos convertir en una inversión. Y por tanto,
pues yo no sé qué lugar sería más seguro para invertir mi lana si soy empresario que mi propio negocio. Completamente de acuerdo. Ya está ahorita el momento. Básicamente es lo que hacemos. Richie, no sé si quieras complementar algo. Gracias. Pues básicamente agradecer nuevamente el espacio de ANFEC, agradecerte a ti tu generosa exposición y bueno, solamente insistir en que la intención de nosotros siempre es, más allá de estar solucionando conflictos, vivir el día a día acompañados de todas las áreas de las empresas, de todos los socios que nos acompañan en esta asesoría, que tiene que ver con muchas actividades, con muchas materias. A veces decimos, recursos humanos tiene que ver esto, de recursos tiene que ver lo otro, o producción o ingeniería, y pues nuestra apuesta es a vivirnos como una comunidad productiva interrelacionada, agregando valor, como tú lo dices, y en ejercicios en que la riqueza se distribuya porque el dueño del negocio, porque el empresario gana más con toda la participación de nosotros. Entonces, eso sería todo lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, Nico, les agradezco mucho su atención, su apoyo. Es importante comentar que tanto Ricardo como Nico están formando parte ya de nuestros socios consultores. De hecho, son gente que está completamente involucrada, inmersa en su tema, en su trabajo día con día, además de que tiene el beneficio de que trabajan y conocen bien a la industria de celulosa, el papel y también del cartón corrugado. Agradecerles a los dos su presencia a nombre de la mesa directiva, muchas gracias, a nombre de Diana también, muchas gracias, y pues su servidor, agradecerles esta gran exposición, comentarles entonces que vamos a recibir información por parte de ellos y se las haremos llegar por correo. Ellos también tienen ahorita también una saga, están haciendo varios cursos, videoconferencias, a los cuales con la información que les mandemos, si ustedes la regresan con su correo, igual nos dará mucho gusto compartirlos, Nico, Ricardo, para que nos compartan sus cursos y estar al tanto de tan interesante tema y de qué mejor exposición que ustedes. De veras, muchas gracias. Gracias a ustedes y creo que es conveniente con el apoyo y consentimiento de Nico, las que ya hemos dado, ¿verdad? Compartirlas con ANFEC, porque han sido días, cuestiones muy aterrizadas, muy prácticas. Con mucho gusto lo haremos vía correo y compartirles las nuevas que vamos a hablar mañana con un líder sindical, con esta nueva visión y semanalmente con autoridades, norma 35, etcétera. Todo muy práctico, aterrizado para que sea de utilidad. Muchas gracias. Pues mira, muchas gracias, Ricardo. Qué bueno que me dices esto, porque entonces va de la mano con lo que estoy comentando. Los invitamos a participar y entrar a nuestro portal ANFEC para que pueda ver nuestros videos y también precisamente los de Alarcón y también de Rosales. Y pues invitarlos también para las nuevas videoconferencias que va a haber en julio. Va a estar muy interesante. Vamos a tocar el tema de TEMEC, va a ser una. Otra precisamente va a ser el de sindicatos y cómo va a funcionar de aquí en adelante. Otra precisamente es sobre las ventas virtuales. ¿Qué debemos de dar a nuestros vendedores para que complementen sus dotes y sus capacidades con esta nueva realidad? ¿Cómo debemos de ahora vender? Y pues y van a ver también para la semana que viene el porteo, la cuestión de la cogeneración de energías limpias. Toda esa de ANFEC a toda nuestra comunidad de fabricantes de cajas de cartón corrugado. De nuevo, les invito a aparecer en nuestras redes sociales. Le doy las gracias a la Comisión de Relaciones Industriales. Los invito a las demás comisiones, pregunten de qué se trata y participen con nosotros. Me dará mucho gusto tener a más gente y a más industriales con nosotros. Pues no me queda más que agradecer y pues si hubiera otro comentario, adelante, pueden abrir micrófonos, adelante con todos. Gracias y muchas gracias por acompañarnos. Nico, Ricardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer. Entonces procedemos ya a retirarnos. Les recuerdo, la información la van a tener por correo. Otra pregunta más, háganla llegar. A nosotros se la debemos llegar a nuestros socios consultores. O si no, directamente consulten con ellos en nuestro portal. De nuevo, muchas gracias. Que tengan un precioso día. Hasta luego. Hasta luego.